llegó el momento de mostrarte un revisado a profundidad de este nuevo MacBook Pro 2023. Aquí vengo a decirte lo bueno y lo malo. Aquí tengo mi lacto. Esto es una MSI. Ha sido la lacto que ha estado conmigo por varios años. Recuerda que yo tenía la MacBook Pro 2016. La vendí, me compré esta. Y al final voy a decirte, vale la pena si tienes una gaming con una GPU, una RTX 2070 Super, vale la pena yo cambiarme a este nuevo MacBook Pro. Pues quédate hasta el final del video porque ahí voy a decirte mi experiencia y de manera sincera lo que a mí me parece si quieres cambiarte. Pero bien, en esta ocasión recuerda que vienen varias versiones. Viene una versión de 14 pulgadas, viene otra versión de 16 pulgadas y las características a nivel técnico pues varían. La de 16 pulgadas viene con procesador M2 Pro y viene con procesador M2 Max y van desde 16 GB de RAM hasta 96 GB. En esta ocasión yo vengo a mostrarte la versión de 16 pulgadas con el procesador M2 Max y viene con 32 GB de RAM unificada y cuenta con espacio de almacenamiento de 1 TB. Voy a enseñar aquí con cuál vamos a trabajar específicamente, ya que la vamos a someter a algunas pruebas. Estamos delante de esta, viene con 32 GB de RAM unificada, cuenta con 1 TB de almacenamiento, es de 16 pulgadas y viene con el procesador el M2 Max. También cabe resaltar que este viene con 12 núcleos el procesador y la GPU viene con un total de 38 núcleos. Digo las especificaciones porque el rendimiento de lo que yo voy a mostrarte a nivel de videojuegos y a nivel de edición de video y también de mi experiencia al final de todo lo que te voy a mostrar, pues eso se va a basar en las especificaciones que tiene este portátil. Es bueno que sepas esto porque al final del video sería bueno que tú sepas cuál portátil de Apple realmente tú necesitas. También voy a decirte para qué público específicamente está desarrollado un MacBook Pro como este. Pero bien, voy a empezar hablándote rápidamente del diseño. Tenemos el mismo diseño de la generación pasada, las que vienen con el procesador M1 es lo mismo, no varió literalmente en nada. Esta es la que viene con, hay dos colores, gris espacial y está la otra. A mí me gustó la gris espacial, siempre me ha gustado este color en los productos de Apple y la verdad es que el peso, he escuchado a algunos youtubers que dicen que el peso llega a sofocarte un poco, pues yo diría de que el peso a mí en lo personal no me molesta, la siento súper ligera. De hecho, si la comparo con esta MSI que es de 17 pulgadas, tiene una pulgada más, pues debo decirte que están casi iguales. Esta también pesa literalmente igual. No, perdóname, esta pesa un poquito más y yo estoy acostumbrado ya a tener pantalla de 17. Imagínate, si hubiese comprado la de 14 pulgadas, pues me la iba a encontrar muy pequeña. Ahora, puertos. Venimos con los mismos puertos. Tenemos USB-C de un lado. Tenemos un puerto HDMI de generación 2.1. También tenemos ranura para tarjeta de estas tarjeta para nosotros extraer los videos y las fotos de las cámaras. Me encantó de que Apple colocara esto en caso de que tú seas desarrollador de video y foto, pues ya no vas a tener que estresarte, sino tú la colocas en esta ranura y a través de ahí tú vas a poder extraer las fotos y los videos de tu cámara. También me gusta que viene con tiene una entrada con 3,5 milímetros de este lado, que en caso de que tú tengas unos auriculares alámbricos, pues vas a poder usarlo. Yo eso no lo veo bien porque yo siento como que Apple está volviendo para atrás. Ya ustedes saben que la mayoría de audífonos pues son inalámbricos y colocar esta entrada con 3,5 milímetros, no sé. También hay que resaltar que muchos DJ usan esta lacto para reproducción de música y para edición de música, y me imagino que el tener unos cascos con
alámbrico, pues esto le da como mejor seguridad a la hora de estos DJ trabajar. Y creo que Apple pensó en esto y dijo, como esto es un portátil que está literalmente desarrollado para profesionales, en caso de que un profesional necesite este puerto, pues por eso lo colocaron. Así que no está descabellado de que Apple haya agregado la entrada con 3,5 milímetros. También tenemos varios puertos USB-C que vienen con tecnología de Thunderbolt 4. Ya todos sabemos que esta tecnología de Thunderbolt 4 es lo más rápido que hay ahora mismo en el mercado, y esta lacto soporta varios monitores conectados simultáneamente, e inclusive soportan hasta resoluciones de 8K. Así que si tú tienes si te compras un portátil como este y tú tienes uno o dos monitores externos, pues vas a poder colocarlo. Y quizá tú te estás preguntando, Ale, pues ¿cómo voy a colocar varios monitores si solo tiene una salida HDMI, que es una salida HDMI 2.1, que también es lo más rápido que hay hasta ahora en el mercado? ¿Qué sucede con esto? Que tú compras un adaptador, un accesorio adicional que se conecte por los puertos Thunderbolt, y a través de ahí tú vas a poder colocar varios monitores. Y la verdad es que lo estuve probando con un monitor que yo tengo de 49 pulgadas y es una locura, porque me brindaba la resolución tope que yo tengo en ese monitor. Así que me gustó también que Apple haya incorporado esto. Quiero hablarte de algunos puntos importantes, y antes de pasar a las duras pruebas, donde voy a estar mostrándote un videojuego, y es lo siguiente: quiero decirte algo que no me gusta, y es que yo siento que la cámara frontal sigue siendo una cámara débil. A pesar de que graba en resolución HD. Bueno, así grabaría la cámara frontal. Recuerden que es una cámara en HD. No es lo mejor. A mí me hubiese gustado de que instalaran una cámara con mayor resolución. Fíjate que se ve como un poco pinceleada. Aquí no hay mucha iluminación donde yo estoy, y también ese vendría siendo el audio. Así se escucha el audio también de esta lacto. Viene con unos micrófonos, ¿verdad?, que están calibrados, que son, e inclusive compiten con los micrófonos de grado profesional. Apple se preocupó por colocar micrófonos que se escuchen con este gran audio. Así que cuéntame en los comentarios qué te parece la calidad de imagen y qué te parece el sonido. Chicos, y en cuanto a la calidad de sonido, brutal. Escuchen cómo se oye el audio. Miren. ¿Por qué tú tienes que tener un monitor portable como este? Lo sometí a duras pruebas. Le monté una PC gamer, le monté mi Xbox Series X. Pero hablé con algunas personas en la ciudad y están emocionados de que un VIP los visite el Día de los Muertos. Su nombre es Domínguez. La verdad es que el sonido me dejó enamorado, y no es para menos, ya que viene con 6 bocinas, 4 woofer con cancelación de fuerza, y brindan graves más profundo, con tweeters de alto rendimiento que proyectan una voz clara y súper nítida. No solo en cuanto a en videojuegos, en películas, contenido multimedia a nivel general, vas a adorar la calidad de sonido que Apple incorporó en esta nueva MacBook Pro. Hay algo que, no sé, a mí como que no me gustó mucho, y es que lo vi también en la generación pasada, y es que viene con esta parte de aquí. Déjame cerrar este video para que ustedes puedan ver bien. Y es que este marco de aquí, ¿verdad?, parecido al iPhone, a mí no me gustó, porque siento que esto en algunas ocasiones como que me distrae, pero debo ser sincero con ustedes, y cuando estuve haciendo prueba de juego, pues la verdad es que eso no me llegó a molestar. También cuando estuve haciendo ediciones de video, pues la verdad es que no me molestó. Toda la resolución de la pantalla, la verdad es que se ve muy bien. Es una pantalla líquida Retina XDR con rango dinámico. Como dije hace un momento, es a 120 Hz. Y también me gusta que viene, en este caso, la de 16 pulgadas, viene con resolución de 3456 por 2234
píxeles y la de 14 pulgadas viene con 3024 por 1964 píxeles. La verdad es que en los videojuegos me encantó, el brillo se ve muy bien cuando tú estás haciendo flujo de trabajo como edición de video o retoque de fotografía. En cuanto a los videojuegos, tema importante, y es que está buena la potencia de esta laptop. Como dije hace un momento, esta viene con el procesador M2 Max, 32 GB de RAM unificado, y esta viene con una GPU con 38 núcleos. Imagínense, chicos, una GPU dedicada con 38 núcleos. Tú vas a poder correr cualquier aplicación, vas a poder editar en Adobe Premiere, vas a poder editar en Final Cut y en cualquier aplicación de estas de desarrollo vas a poder trabajar sin problema. E inclusive si tú trabajas con con trabajos en 3D, recuerden que la edición en 3D requiere mucha potencia, pues esta laptop está equipada para eso, ya que está desarrollada para este público, para un público profesional que necesite esta herramienta. Si te vas de viaje y necesitas hacer algunos trabajos, pues lógicamente me encantó, porque de esta manera esta laptop te va a estar brindando toda esa potencia que tú requieres. En cuanto a videojuegos, y quiero hacer un paréntesis porque ustedes saben que yo soy gamer, a mí me gustan los videojuegos, y es que seguimos teniendo un cuello de botella enorme, ya que los desarrolladores de videojuegos pues están súper limitados, casi no desarrollan juegos para esta plataforma, y es una pena porque tenemos un portátil con potencia suficiente para tú poder disfrutar cualquier videojuego que existe en el mercado, pero no está todo perdido, ya que en Steam hay una cartelera de videojuegos que están disponibles de manera nativa con esta plataforma y trabajan muy bien. Estuve haciendo pruebas con algunas aplicaciones de tercero que permiten que tú instales algunas aplicaciones de Windows, pero la verdad es que eso fue una basura. La verdad es que no lo recomiendo porque tuve muchísimos problemas. De hecho, instalé algunas aplicaciones de Windows que yo uso también, e instalé varios juegos para ver qué tal corrían con esta potencia que tiene esta nueva MacBook Pro 2023, y la verdad es que me fue horrible. Usé dos aplicaciones que puedes correr Windows 11 dentro de esta MacBook Pro, pero es horrible. La verdad es que yo no lo recomiendo, y si tú eres un usuario que está buscando esta MacBook Pro por la potencia que tiene, pero a la vez necesitas tener aplicaciones de Windows, pues te va a ir súper mal. No te lo recomiendo. Al menos en mi experiencia fue algo que la verdad no me gustó para nada. Y de hecho, si lo comparamos con esta que yo tengo aquí, que es una MSI con menor potencia, sin embargo, todas esas aplicaciones de Windows pues la puedo tener, y esta laptop ronda en unos $2000. Es más barata y sin embargo tiene algunas características que corren de la misma manera que esta nueva MacBook Pro. Es una pena de que a esta fecha 2023 todavía Apple no haya logrado que se desarrollen más juegos, o que las desarrolladoras de videojuegos pues no quieren apostar en esta plataforma. Así que si tú eres gamer, si te gustan los videojuegos, pues, y estás pensando comprarte o esta o una laptop que venga con Windows y que venga con una GPU, por lo menos una RTX 2070 Super, como en este caso, que tiene una RTX 2070 Super, y yo puedo jugar cualquier videojuego, no importa la generación o las características que tenga ese videojuego, con resolución de 1920 por 1080. Si bien es cierto
que la Mac la destroza a nivel de potencia, pues a la hora de tú hacer diseño gráfico o a la hora de tú hacer edición de video en 3D o edición de video si tienen un canal de YouTube y tú usas por ejemplo Adobe Premiere Pro o Final Cut, pues te vas a dar cuenta de que esta lacto está desarrollada para eso. Pero si necesitas instalar un programa de Windows, no es que no puedas, sí puedes instalarlo, pero no te va a correr de la misma manera que te correría si tú tienes la plataforma de manera nativa. No sé si esto en el futuro pueda cambiar, porque recuerda que las laptops de Apple que vienen con procesadores de Intel, pues ahí tú podías instalar Windows de manera nativa y ahí tú podías correr cualquier aplicación, y la verdad es que yo lo probé y trabajaba muy bien, pero en las que vienen con el Silicon, con estos procesadores M1 y M2, pues lamentablemente no se puede instalar Windows de manera nativa, al menos hasta esta fecha. Hago un paréntesis para hablarte de las conexiones. Tiene lo último en Bluetooth, vas a tener una conexión súper estable con Bluetooth, y también lo nuevo es Wi-Fi 6E. Por suerte yo tengo un router que viene con Wi-Fi 6E y estuve haciendo pruebas de descarga, y de hecho fíjate esas imágenes que te estoy presentando ahí para que tú veas las velocidades que te brinda el Wi-Fi 6E, y creo que eso es algo que nosotros vamos a agradecer, porque ya no necesitamos tener vamos a decir, tener un adaptador para nosotros conectar el internet de manera alámbrica. Y esto en lo personal me gustó de la manera que Apple incorporó esta nueva tecnología de Wi-Fi 6E. Lo recomiendo al 100%. De hecho, fíjate lo rápido que yo pude descargar, 5 o 6 GB, y de hecho un videojuego que pesaba más de 40 GB lo descargué súper rápido. Recuerda que hay varias cosas que tienes que tomar en cuenta para que el Wi-Fi 6E te funcione de manera correcta. Lo primero es que tienes que tener un router que venga con esa tecnología, y también tienes que tener una buena banda ancha. Es decir, tienes que tener un contratado, buenas velocidades. En mi caso yo tengo unos 900 megabits por segundo de descarga, y de manera inalámbrica, estando el router. Yo tengo el router a 2 habitaciones de aquí, una 2 cuartos, solo tengo uno, está en la sala, y de manera inalámbrica la velocidad que me llegaba era de unos 400 a 500 megabits por segundo de descarga y de carga, porque yo tengo las dos, mi compañía me brinda eso, me brinda la misma velocidad de carga y me brinda la misma velocidad de descarga. Es bueno que lo sepan, y de hecho, mira, voy a hacer una pequeña demostración de velocidad aquí. No sé si ustedes van a lograr ver desde ahí, para que ustedes vean a cuánto iría la velocidad. A ver. Bueno, ahí me está dando unos 400 y pico. Mira. A ver, no sé si se logra apreciar. Pero la verdad es que, chicos, esto está brutal. Fíjate, de bajada me dio 626. Y vamos a ver la carga. De carga me está dando 355. Míralo ahí. No sé si se logra ver bien. Si tú eres un profesional que va a estar haciendo ediciones de video regulares, por ejemplo, en Premiere, o vas a estar en Filmora, conozco mucha gente que edita en Filmora el día de hoy, o vas a estar usando Final Cut, pues te podrías ir con la versión de 14 pulgadas, te podrías ir con la que viene con 32 GB de RAM unificada, mínimo, si tú te dedicas a la edición de video y si te dedicas al mundo de la fotografía, mínimo recomendaría que te compres la de 32 GB de RAM unificada, y que te vayas mínimo con el procesador M2 Max, porque a la hora de tú estar pidiéndole rendimiento, ya un rendimiento a nivel intermedio, semiprofesional o profesional, pues lógicamente mientras más potencia tú tienes, mejor va a ser a la hora de tú tener un flujo de trabajo constante. En mi caso, yo me fui con la M2 Max y me fui con la de 32 GB, porque es lo que se ajusta a lo que yo hago. Si yo
fuese a hacer ediciones en 3D, que eso pide demasiado rendimiento del portátil, pues lógicamente yo me había ido con una versión de 64 o los de 96 GB de RAM, porque a la hora de tú estar haciendo un flujo de trabajo de ese nivel, pues lógicamente mientras más potencia tiene la lacto, pues mejor rendimiento vas a tener. En cuanto al almacenamiento mínimo, también te recomiendo 1 TB, porque recuerda que como tenemos puerto Thunderbolt 4, que tú vas a poder colocar discos rápido por estos puertos y vas a poder aprovechar toda la banda ancha, pues mínimo recomiendo 1 TB, porque por si quieres instalar varios videojuegos, recuerda que los videojuegos que están al día de hoy pesan mucho. También puedes tener una cuenta de iCloud y de esta manera vas a poder ampliar el espacio de almacenamiento, pero nunca lo que tú tengas en la nube va a ser mejor que lo que tú tengas dentro del almacenamiento de tu dispositivo. Si eres un profesional, si eres una persona que vas a tener un flujo de trabajo enorme, grande, pues mínimo te recomendaría que compres la versión de 2 TB. En mi caso, 1 TB se ajusta perfectamente a mi condición, porque yo le voy a colocar un disco externo SSD PCI Express generación 4, lo voy a conectar por el puerto Thunderbolt 4 y ahí voy a poder mandar los archivos que sean de menos importancia. Los archivos importantes, como instalación de programas buenos, pues lógicamente lo instalo en el almacenamiento interno del PC, y las demás aplicaciones y algunos videojuegos pues lo voy a instalar en el disco externo. Así que esta es mi recomendación. Mínimo recomiendo la versión de 1 TB de almacenamiento y 32 GB unificada. Si te compras el procesador M2 Pro o el M2 Max, pues va a ser casi lo mismo. Si vas a hacer diseño gráfico o vas a hacer diseño en 3D, pues te recomiendo que te vayas con el M2 Max. Si vas a hacer edición de video regular, como solamente usar Premiere Pro, o vas a usar Final Cut, o vas a usar Filmora, pues el M2 Pro te vendría como anillo al dedo, ya que te va a poder soportar esa plataforma y también vas a poder jugar, porque recuerda que el M2 Pro viene con la GPU que viene con 38 núcleos. Esa es para la versión de 16 pulgadas. Recuerda que para la versión de 14 pulgadas pues las cosas varían. Hay algo importante, y es que si te compras la de 16 pulgadas, recuerda que esta viene con el doble de banda ancha. Es importante que lo sepas. La de 14 y la que viene con el M2 Pro viene con 200 gigabits por segundo de banda ancha. La que viene con el procesador M2 Max viene con 400 gigabits por segundo de banda ancha. Es importante que lo sepas, porque quizás tú quieras trabajar y usar estas grandes aplicaciones que consumen mucho rendimiento del portátil. Pues si tú eres ese tipo de usuario, un usuario profesional, pues te recomiendo que te vayas con el M2 Max y que mínimo 32 GB de RAM, ya que este cuenta con una banda ancha de 400 gigabits por segundo, y es importante que lo sepan. Conclusión final por parte nuestra: yo la voy a estar probando un poco más. Lamentablemente no voy a poder desprenderme de esta MSI, porque yo soy gamer, a mí me gusta jugar muchísimo y hay muchos videojuegos que no voy a poder tenerlo en esta lacto. No sé, todavía estoy pensando si quedarme con ella o venderla. Voy a estar haciendo prueba de rendimiento entre una y otra, porque debo ser honesto con ustedes, y para el flujo de trabajo que yo hago, esta MSI me ha servido sin problema, tanto para videojuegos como para edición de video. Yo normalmente edito en Final Cut y en Premiere Pro, y la verdad es que esta lacto me da potencia suficiente para yo editar videos en esas dos plataformas. Es lo único que yo uso, edición de video para el canal, y también juego. Ese es mi pasatiempo, los videojuegos. Y la MacBook Pro 2023 tiene potencia suficiente para edición de video, pero tenemos limitaciones a la hora de conseguir esos programas que tiene Windows, que ustedes saben que la cartelera de programas a nivel de plataformas, pues lógicamente Windows gana, porque Windows
hay como más flexibilidad a la hora de tú conseguir algunos programas y ustedes saben a qué me refiero. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Si sientes alguna duda o quieres saber algo en particular sobre esta MacBook Pro, pues déjame un comentario. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega.